Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Raquel. ¿Qué tal? Hola, Alex. Unas noticias elaboradas por María Arroyo, que es responsable de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. Las comenzamos con los titulares de hoy. Cambio de calle en el CAL de Barcelona a petición de las organizaciones judías de la ciudad. Se cumplen 24 años del atentado contra la AMIA. Supervivientes del terrorismo de 4 países comparten su dolor en Buenos Aires. Hamás anuncia que detendrá el lanzamiento de globos incendiarios sobre Israel. Altos cargos de seguridad colombianos visitan Israel para conocer prácticas y tecnología. Estos son los asuntos de hoy. Como siempre, volveremos tras estas noticias con la agenda cultural. Comenzamos hablándoles del cambio de calle en el COL de Barcelona a petición de las organizaciones judías de la ciudad. La Comunidad Judía de Barcelona y el resto de instituciones judías de la ciudad han conseguido que el Ayuntamiento de la ciudad condal cambie el nombre de una calle que recuerda la matanza de 300 judíos en 1391 por el de un renombrado talmudista barcelonés. El Ayuntamiento de Barcelona cambiará el nombre de la calle Sant Domènec del Cal, que recuerda el asalto de 1391 a la comunidad judía en el que murieron 300 personas, por el de Salomó ben Adret. El Ayuntamiento ha explicado que este cambio responde a un acto de reparación histórica. Además, ha considerado inaceptable que la ciudad haya tenido una calle homenajeando la matanza y el saqueo de propiedades que tuvo lugar entre el 5 y el 8 de agosto de 1391. Nos parece una decisión muy elogiable por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Hablaremos de este tema tanto en nuestro programa de la corresponsal en Barcelona de Radio Sefarad, Sara Calo, como en entrevistas que vamos a mantener con miembros de las comunidades judías de la capital condal. Este rabino barcelonés, Salomó ben Adret, fue una figura clave en la historia de la cultura catalana medieval, además de un referente de convivencia en la ciudad. Fue un hombre de pactos y de acuerdos. Se cumplen 24 años del atentado contra la AMIA. Supervivientes del terrorismo de 4 países comparten su dolor en Buenos Aires. Víctimas y familiares de fallecidos en atentados terroristas en 4 países se han reunido en Buenos Aires para compartir su dolor y reivindicar, mediante sus experiencias, el papel de los supervivientes en la memoria colectiva. El encuentro se celebra coincidiendo con el 24 aniversario del ataque contra la Mutua Judía en Buenos Aires, que terminó con la vida de 85 personas y dejó heridas a más de 300. El objetivo de las jornadas es, según sus organizadores del Congreso Judío Latinoamericano, abordar el impacto del terrorismo desde el aspecto humano de la tragedia. Además del atentado a la AMIA, las jornadas acogen a sobrevivientes del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, que dejó 22 muertos y más de 200 heridos. El de Niza, en 2016, con 86 fallecidos y más de 400 heridos. El de Nueva York, en 2017, con 8 muertos y 12 heridos. Y el de Paysandú, en Uruguay, donde un hombre judío fue asesinado a puñaladas en 2016. Continuamos ahora comentándoles que Hamás anuncia que detendrá el lanzamiento de globos incendiarios sobre Israel. El grupo terrorista islámico ordenó a sus miembros abstenerse de lanzar más cometas y globos incendiarios hacia Israel, después de haber estado organizando ese tipo de ataques durante las últimas semanas, ocasionando centenares de incendios en los campos y bosques israelíes. Ayer contábamos que Egipto se había unido a las presiones de Israel para que Hamás ordenara detener los ataques. Pues bien, parece que ha surtido efecto. El grupo que gobierna Gaza, el grupo terrorista, ha pedido que cesen los lanzamientos de cometas incendiarias, aunque ahora veremos su capacidad de influencia. De momento, miembros de la unidad de globos incendiarios, existe esta unidad, han anunciado que seguirán lanzando artefactos incendiarios. Por cierto, que al menos 2 personas resultaron heridas al atacar el ejército israelí una posición desde la que se enviaban precisamente las cometas incendiarias contra Israel. Uno de los globos aterrizó en una guardería israelí en el Consejo Regional de Sdot Negev sin dejar heridos, a pesar de que los niños jugaban en el patio. Estas son informaciones de la policía israelí. Bueno, tenemos que felicitarnos porque
estos globos incendiarios no causaron ningún daño a estos niños que jugaban en la guardería. Cerramos las noticias de hoy hablándoles de altos cargos de seguridad colombianos que visitan Israel para conocer prácticas y tecnologías. Una delegación de importantes cargos en materia de seguridad de la ciudad colombiana de Medellín han asistido a varias reuniones en Tel Aviv con empresas israelíes expertas en seguridad. Para los organizadores del encuentro, el Instituto de Exportaciones de Israel, el hecho de que personas tan importantes y con obligaciones y amenazas cotidianas acuciantes hayan venido a Israel es una muestra de respeto a la industria israelí de seguridad. Que es una de las industrias israelíes más prestigiosas en todo el mundo. En Israel hay alrededor de 500 empresas que se dedican a cuestiones relativas a la seguridad. Así terminamos esta parte del informativo, Alex. Así lo hacemos, volvemos ahora en unos segundos con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural en esta segunda parte de las noticias y lo hacemos, Raquel, con polémica. Sí, con una biografía polémica no autorizada que se publica en Israel, se ha publicado en Jerusalén, sobre la figura de Benjamin Netanyahu. El autor de esta biografía que está levantando tantos comentarios es el periodista del diario Haaretz, Ansel Pfeffer, que ha comentado que le gustaría que hubiera sido autorizada, pero que no ha podido ser. El título de la biografía es Viví la vida turbulenta y los tiempos de Benjamin Netanyahu. Está escrita en inglés, recorre la vida del protagonista desde su infancia y adolescencia hasta la época actual en la que ejerce, como todos ustedes saben, como jefe de gobierno desde 2009 y además es el líder del partido Likud. El periodista, que reconoce estar en desacuerdo con muchas de las políticas del dirigente, destaca su habilidad en la escena internacional, donde se codea con el presidente estadounidense Donald Trump, influye en la posición de Estados Unidos sobre Irán o es recibido como invitado de honor por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como acabamos de ver hace muy pocos días. Lo que lamenta el autor de la biografía, que seguro seguirá levantando polémica, es que Netanyahu no haya querido participar en la misma. Bueno, una biografía polémica para una figura polémica, exacto, en este caso no autorizada por ese primer ministro, ¿no? En concreto, y escrita por este periodista de Haaretz. Seguimos hablando un poquito de polémica, Alex, porque resulta que Natalie Portman se ha unido a un vídeo en defensa de los animales de la organización PETA. Una organización que ha acudido a una idea de Bashevis Singer, que esbozó en muchos de sus libros cuando se manifestaba en contra de la muerte de los animales para que nos sirvieran de alimento a los humanos. Ya se sabe que él era un convencido vegetariano por esa causa, precisamente por su amor por los animales, pero en esta campaña se entra en una peligrosa comparación con frases como nosotros le hacemos a las criaturas de Dios lo que los nazis nos hicieron a nosotros. Esto es una aseveración, una frase que no gusta, que frivoliza de alguna manera la Shoah, y han sido algunas organizaciones judías las que se han lamentado de la utilización de este argumento en esta campaña a la que pone cara Natalie Portman. Por ejemplo, en 2009 un tribunal alemán prohibió a PETA comparar el consumo de carne con la matanza nazi de judíos y prohibió que usara fotos de presos de los campos de concentración y otras imágenes de la Shoah junto con fotos de animales maltratados en una campaña llamada Holocausto en tu plato. Así que levanta polémicas este vídeo de apoyo a la asociación PETA, que, como les decimos, está protagonizado por Natalie Portman, refiriéndose a frases, a comentarios, a ideas del premio Nobel Isaac Bashevis Singer. Pues esa es la segunda noticia de esta agenda de hoy, otra polémica más, y ahora cerramos sin polémica y con buen pie. Sí, cerramos con polémica, y si antes hablábamos de Natalie Portman, la actriz
la estrella cinematográfica, ahora pasamos a hacerlo de Jonathan Glazer, el director de Under the Skin, ya saben, esta película que protagonizó otra actriz judía, Johansson, ahora no me sale Scarlett Johansson, en el que, ahora este director que se ha creado, que es judío y que se ha creado en un entorno judío y que siempre se ha manifestado interesado en sus orígenes, va a grabar un largometraje sobre el Holocausto, concretamente situándolo en Auschwitz. Y lo va a hacer, ha comentado, desde el punto de vista de los colaboracionistas. Dice: recuerdo quedarme muy sobrecogido por las caras de los espectadores, el público, los cómplices, los alemanes comunes. Se refiere a esos documentales en los que el ejército americano, por ejemplo, obligaba a los vecinos de los campos de concentración y exterminio a entrar al campo y ver lo que había sucedido. Y se pueden ver en este documental la reacción de esos alemanes comunes, ¿no? O de esos polacos comunes. Comencé a preguntarme cómo podía haber sido posible estar ahí y ver eso. Algunos de esos rostros, de hecho, disfrutaron de ello. El espectáculo es especie de circo. Así que esperamos con impaciencia esta película del director de Reencarnación y de Under the Skin, y hablaremos del guión y de cómo va a enfrentarse al tema de la Shoah. Ya sabemos que acaba de morir Claude Lanzmann y estamos muy sensibles con la representación del Holocausto en el cine, así que esperamos lo mejor, le damos un voto de confianza a Jonathan Glazer. Y a ustedes también les damos un voto de confianza, confiamos en ustedes. Que vuelva mañana aquí a Radio Sefarad a las noticias, o también escuchen cualquiera de los contenidos que pueden encontrar en la web. Hasta mañana.